Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 7 del trimestre. El título de la lección es El rico y Lázaro y el texto base está en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Tengo aquí anotadas algunas cosas que quiero compartir contigo, pero antes recordar solamente dos cositas. Estuvimos mirando las estadísticas del canal de YouTube y vemos que el 54% de las personas que suelen ver los resúmenes no se suscriben al canal. Pues, ¿qué pasa? Acá abajo nomás tenés un botoncito, dale clic allí y vas a poder suscribirte y de paso activar las notificaciones y así vas a saber cuándo suben los resúmenes, no importa el horario en el que suban. El que entendió, entendió. Y por otro lado, un saludo muy grande a mis hermanos de Argentina, Perú y Chile. Esos son los tres, o esas son las tres áreas demográficas, digo bien, desde donde más miran los resúmenes. Muchas gracias por el aguante de siempre. De paso, vemos algunas preguntas que surgen en los comentarios. Estamos juntando todo eso para hacer un video más en donde vamos a estar respondiendo estas preguntas, porque el tema del trimestre realmente se da para que surjan algunas inquietudes y bueno, tenemos que aclarar eso también. Volviendo a la lección, comenzamos respondiendo esta pregunta: ¿es la parábola del rico y Lázaro una historia real? La respuesta corta es no. Pero vamos a ver más adelante por lo menos 5 razones que nos ayudan a entender que esto es una parábola, es una historia ficticia, no es una historia real. Y por otro lado, ya podemos empezar mencionando que Jesús, cuando inicia sus parábolas, justamente utiliza muy a menudo esta fórmula: hubo un hombre o un hombre hizo tal cosa. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 41, en el capítulo 14, versículo 16, Lucas 15, 11, 16, 1, 19, 2, 29, en fin, varias veces en el mismo evangelio de Lucas inclusive. Las parábolas de Jesús se basaban en situaciones de la vida cotidiana y él las utilizaba para poder pasar una enseñanza a quienes le escuchaban. En ese sentido, los fariseos mismos tenían una historia muy parecida a la del rico y Lázaro, pero Jesús toma esta historia y le da un giro diferente para enseñar algo que los fariseos no estaban enseñando. Ahora, algunos expositores de la Biblia creen que esta parábola sí es una historia real porque Jesús no acostumbra a colocarle nombre propio a los personajes de las parábolas. De hecho, Lázaro es el único nombre propio que aparece en todas sus parábolas. Pero vamos a ver que esto en realidad tiene un significado bastante interesante. Y no olvidemos que las parábolas pueden tener aplicaciones multidimensionales. Es decir que si bien se habla de un individuo, en la parábola puede aplicarse esto a un grupo de individuos, que es justamente lo que está pasando en esta historia. Y por último, recordar que el tema central de la parábola no es la inmortalidad del alma. O sea, Jesús no estaba interesado en eso. Lo que él quería hacer era enseñar acerca de lo que significa el uso o el abuso de las bendiciones que Dios derrama sobre las personas y cómo el uso o el abuso que se hace de estas bendiciones en la vida presente puede tener consecuencias eternas. Hablando de la parábola del rico y Lázaro, hay algunos detalles bien interesantes. O sea, yo voy a asumir que vos ya leíste la parábola, entonces sabes a qué me refiero mientras que te voy describiendo diferentes partes de la historia. En Lucas capítulo 16, versículo 30, el rico le pide a Abraham que por favor envíe a Lázaro para que vea a sus 5 hermanos para que se pudieran arrepentir y de esa manera pudieran librarse de ese lugar de tormento en donde estaba él en ese momento. En el versículo 31, Abraham le responde así: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta respuesta implica varias cosas. Por ejemplo, que Lázaro, para poder salir del seno de Abraham e ir al plano de los vivos, no es que podría aparecerse como un espíritu, él tendría que resucitar, o sea, él debería volver a la vida y eso implicaba todas las facetas. O sea, no es que como un fantasmita amigable él iba a ir a aparecerse a los 5 hermanos del rico y listo. Esta expresión levantarse de entre los muertos es equivalente a resucitar, a una resurrección física, a una resurrección total, y eso lo vemos por ejemplo en Lucas capítulo 24 versículo 46, Marcos capítulo 9 versículos 9 y 10, capítulo 12 versículo 25. Y fíjate el paralelo que existe entre la parábola del rico y Lázaro y la situación con la cual Jesús estaba luchando justamente allí con los fariseos. Moisés y los profetas, es decir, las escrituras, señalaban a Jesús como el Mesías. Él menciona esto en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40 y los versículos 45 al 47. Sin embargo, los fariseos no aceptaban eso. O sea, estaba toda la evidencia bíblica, pero ellos no querían reconocer que Jesús era el Mesías. Poco después de contar esta parábola, Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro. Él hacía 4 días que estaba en el sepulcro, estaba envuelto en lino. Era imposible que él pudiera trucar, digamos, este milagro, de que él pudiera inventar alguna cosa. Sin embargo, los fariseos vieron a Jesús resucitando a Lázaro, lo vieron a Lázaro resucitado y tampoco creyeron.
está el parecido impresionante con lo que está pasando en la parábola. Más allá de arrepentirse, más allá de aceptar a Jesús como el Mesías, lo que hicieron los fariseos y los líderes del pueblo judío fue justamente tramar un castigo para Jesús y de hecho también para Lázaro. Fíjate que en Juan capítulo 11 versículos 47 al 50 se reúne el Sanedrín y es interesante incluso lo que dice Caifás, el sumo sacerdote: mejor es que muera un solo hombre y no todo el pueblo. De hecho que aquí había todo un trasfondo profético en las palabras del sumo sacerdote, pero también está el tema de cuán ciegos eran, no estaban viendo toda la evidencia y no podían aceptar que Jesús era ese Salvador que ellos estaban esperando. Ya en Juan capítulo 12 versículos 9 al 11 se nos muestra incluso a ese mismo Sanedrín planificando la muerte de Lázaro. ¿Y por qué? Porque ellos no creían en el Mesías y tampoco querían que el pueblo creyera. Y todo esto que pasó con Lázaro estaba haciendo que el pueblo judío llegase a la conclusión de que sí, el Mesías había llegado. La parábola del rico y Lázaro presenta a dos grupos de personas. Por un lado tenés los que vivían para sí mismos en las riquezas. Y Jesús especifica, son los fariseos. Eso está en Lucas capítulo 16 versículo 14. Por otro lado están los que seguían a Dios incluso en medio de la pobreza. Los líderes de la nación judía vivían suntuosamente, de hecho disfrutaban los beneficios de ser elegidos para liderar, pero no cumplían con sus responsabilidades. Y un claro ejemplo es el hecho de que el Mesías llegó y ellos, teniendo toda la evidencia profética y viendo todas las evidencias en la vida de Jesús, ni lo aceptaron ni tampoco permitieron que el pueblo lo aceptara. Estos líderes hablaban muchísimo de Abraham como su padre. Juan capítulo 1 versículo 18, capítulo 13 versículo 23, todo esto relacionado con Deuteronomio capítulo 13 versículo 6. De ahí que está este simbolismo de el seno de Abraham, es decir, allí donde Abraham tendría a sus hijos, sí, cariñosamente, es como decir que los tenía upa. Sin embargo, ellos no practicaban la hospitalidad de Abraham, por ejemplo, como se describe en Génesis capítulo 18 versículos 1 al 5. En la parábola, el rico llama a Abraham como padre y Abraham le dice a él hijo. Eso está en Lucas capítulo 16 versículos 24, 25, 27 y 30. Compara esto con Juan capítulo 8 versículo 39. Este concepto de los fariseos: nosotros somos los hijos de Abraham. Y justamente es en Juan capítulo 8 versículos 31 hasta el 59 donde nosotros podemos ver la descripción de cómo los fariseos estaban más seguros en Abraham que en Dios mismo. Aparentemente incluso idolatraban más a Abraham de lo que creían en Dios. Ahora, Lázaro representa a los pobres que sufren y creen en Jesús. Fíjate cómo en Lucas capítulo 16 versículos 19 al 21 se describe cómo comía las migajas que caían de la mesa del rico e incluso los perros lamían sus llagas. Ahora bien, la historia del rico y Lázaro no puede ser cierta por al menos 5 razones. Vamos a repasarlas, ¿sí? Por un lado, la Biblia enseña que los muertos están en la tumba, no en el infierno. Eso está en Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. Además, los injustos sí serán arrojados al lago de fuego, pero en el final de los tiempos, no al morir. Y tenés varios versículos sobre eso. Mateo capítulo 13 versículos 40 al 43, capítulo 25 versículos 31 al 34, versículo 41 y 46, Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, capítulo 20 versículos 11 al 15. En tercer lugar, la Biblia enseña que los justos serán llevados al cielo, sí, por los ángeles incluso, pero eso será en ocasión de la segunda venida de Jesús y van a ser llevados al cielo, no al seno de Abraham. Eso está bien descrito en Mateo capítulo 24 versículo 31. En cuarto lugar, la Biblia prohíbe la comunicación, o mejor dicho, el intento de comunicación de los vivos con los muertos en textos como Levítico capítulo 20 versículo 27 o Isaías capítulo 8 versículos 19 y 20. Y en quinto lugar, en la parábola vemos que el rico y Lázaro están, ya sea el Lázaro en el seno de Abraham o el rico en el Hades, están con partes de su cuerpo. Aparecen ahí descritas, por ejemplo, la lengua, los dedos, los ojos. ¿Cómo podían estar ellos con sus cuerpos físicos en esos lugares si al mismo tiempo sus cuerpos estaban en la tumba? O sea, estaban en dos lugares al mismo tiempo. De hecho que si te querés poner a hilar fino, tampoco esta parábola te sirve para justificar la creencia de la inmortalidad del alma, porque lo que se describe que está ya sea en el seno de Abraham o en el Hades no es un alma o mejor dicho no es un espíritu, es un ser físico, está realmente sufriendo dolor físico, está sufriendo angustia psicológica, en fin, o un placer también psicológico en el caso de Lázaro. Todo esto tenés que tenerlo en cuenta. Recordá, esto es una parábola y no te sirve para justificar la inmortalidad del alma. Finalmente, Jesús estaba haciendo lo mismo que hacían los rabinos en la época, que es utilizar historias y diálogos imaginarios como método de enseñanza.
y lo que Jesús quería enseñar no tenía nada que ver con la condición del hombre después de la muerte. Eso lo vamos a ver ahora. El mensaje central de la parábola del rico y Lázaro es bastante simple. Debemos arrepentirnos y confiar en Jesús y usar los recursos que Él nos dio para bendecir a otros. Es decir, sí, Dios nos bendice a nosotros, pero uno de los objetivos de esa bendición es que podamos bendecir a otras personas también nosotros. Lo que hagamos con las bendiciones recibidas en esta vida determinará también la recompensa futura. El rico de la historia, por ejemplo, recibió muchas bendiciones materiales, pero fíjate que nunca maltrató a Lázaro, es decir, le dejó comer incluso de las migajas que caían de la mesa. El problema está en que él, sí es cierto, no le hizo mal a Lázaro, pero tampoco le hizo bien. Él le ignoró, y esto es lo que conocemos como pecado de omisión. En otra parábola, como la de las ovejas y los cabritos, que está allí en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, se ilustra lo mismo. Vemos que el fuego consumidor o la vida eterna eran resultado de lo que tanto las ovejas como los cabritos hicieron en su vida aquí en la tierra. También la historia del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, nos ilustra esto. De hecho, el samaritano ayuda sin esperar nada a cambio y no recibió nada también en la historia, ahora que me pongo a pensar. Y por pura misericordia Él hace todo lo que hace. De hecho, el samaritano representa a Jesús, que también actuó por misericordia sanando las heridas de la humanidad. Y ese mismo Jesús quiere que nosotros hagamos lo mismo con las demás personas. Por eso es que la perfección de la cual se habla en la Biblia va más allá de dejar de hacer el mal. Significa también hacer el bien. Fíjate que en Mateo capítulo 5, versículo 48 se nos manda a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero en el texto paralelo, allí en Lucas capítulo 6, versículo 36, se cambia la palabra perfecto por la palabra misericordioso. Es decir, ser perfecto en este contexto es nada más y nada menos que ser misericordioso como el Padre Celestial. Y Santiago capítulo 1, versículo 27 nos muestra el equilibrio perfecto entre dejar de hacer el mal y comenzar a hacer el bien. Fíjate que allí dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Como cada semana terminamos este resumen leyendo un texto escrito por Elena de White, específicamente el que viene en nuestra lección esta semana está allí en Palabras de vida del Gran Maestro en el capítulo 21. Yo voy a leerte solo un párrafo. Dice así: Cristo deseaba que sus oyentes entendiesen que es imposible para los hombres obtener la salvación del alma después de la muerte. Esta vida es el único tiempo que se le ha concedido al hombre para que en él se prepare para la eternidad. Así que acá viene la pregunta: ¿cómo está tu preparación para la eternidad? ¿Estás aprovechando el tiempo que tenés en esta tierra para hacer bendición para otras personas? Así como Jesús fue una bendición para vos, lo estás haciendo con otros también. Estás mostrando ese evangelio, pero no solamente de labios para afuera, sino con tus actitudes, con tus acciones, con tus recursos incluso, que a veces podés utilizarlos para que a otra persona le vaya mejor. Te dejo estas preguntitas para que las contestes en tu corazón, y si hace falta que ores un poco más para que el Señor te ayude a modificar alguna cosa que falte en este sentido, ¿sí? Bueno, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.